Y muchas gracias por su participación. Bueno, estamos afrontando una situación extraordinaria en la cual tenemos que tomar medidas sanitarias y estas enfocarlas en el ámbito laboral. Esta presentación ha sido diseñada básicamente para poder entender a nivel global cuál es nuestro manejo y cómo es que debemos afrontar esta situación específicamente en obras de construcción. Los objetivos de esta presentación, el primero es recordar y entender la normativa peruana de seguridad y salud en el trabajo dentro del contexto COVID. Ubicarnos en el nivel normativo correspondiente, es decir, a qué ministerio pertenece y qué documentos debemos informar respecto a esto. Conocer las medidas a implementar de acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes y poder analizar el impacto de COVID-19 en la salud ocupacional. Muy bien, para entender de qué se trata de la salud ocupacional, debemos determinar claramente cuál es la finalidad de gestionar seguridad y salud en el trabajo. Para las personas que me están escuchando y pensarán que la primera razón es el cumplimiento de ley, pues habría que reformular la razón por la cual estamos aquí. La principal razón por la que se está creando o que se creó una ley de seguridad y salud ocupacional no es un cumplimiento solamente de la ley, sino salvaguardar la vida humana. En segundo lugar, generar condiciones de ambientes de trabajo saludables. Y en tercer lugar, recién el cumplimiento de las normativas. Para entender y saber por dónde empezar la gestión de salud ocupacional, tenemos que saber primeramente a qué nos enfrentamos. Muchas personas identifican los factores de riesgo, pero no los llegan a medir. Entonces, existen muchas metodologías dentro de las matrices IPER-C, que es la matriz de identificación de evaluación, peligros y riesgos y sus controles. Como pueden ver, esta matriz, a diferencia de los de matrices de IPER-C, es una matriz donde vamos a hablar de ejemplos específicos enfocados a COVID. Si es que pueden notar, en la primera fila hablamos de un operador de retroexcavadora. Normalmente, en una IPER-C de seguridad, podríamos determinar que el nivel de riesgo de un operador de retroexcavador es alto, puesto que la consecuencia, es decir, el riesgo que puede correr una persona ante un evento como un accidente de tránsito, puede llevar altamente a la muerte. Sin embargo, si lo enfocamos en el contexto COVID, este trabajador es un trabajador que se encuentra aislado en una cabina y esta cabina de cierta forma le provee un nivel de hermetismo que lo aleja de cualquier tipo de germen en este tema COVID que pueda generar algún tipo de enfermedad grave. Entonces, si nosotros enfocamos nuestra IPER-C a COVID, podríamos determinar que un operador de retroexcavadora tiene un nivel de exposición bajo. Un responsable de almacén. Si nosotros enfocamos o comparamos una IPER-C de un responsable de almacén, podemos notar que su riesgo generalmente es bajo. Pero en una matriz IPER-C COVID, este responsable de almacén tiene exposición directa con proveedores, con clientes, realiza despachos durante toda su jornada laboral. Esto hace que su nivel de riesgo sea mayor. El personal de limpieza, en la mayoría de IPER-C para seguridad, es considerado un nivel bajo. Pero en COVID, en el contexto COVID, un personal de limpieza está en contacto directo con residuos que se desconoce el origen, se desconoce si es que tienen algún tipo de contaminación biológica. Por eso es que pasan a ser de un riesgo alto y aquí también es importante diferenciar que este nivel de riesgo alto va a ir enfocado a personal de limpieza que realice algunas actividades específicas. No es igual un personal de limpieza que realice la limpieza de un municipio, por ejemplo, a un personal de limpieza que trabaja en un hospital. Entonces debemos recordar que la ley principal que nos dio luces respecto a la salud ocupacional en el Perú fue la 29783, con su modificatoria y reforzamiento de la 30223.
El objetivo de estas leyes es promover una cultura de prevención. Esto enfocado en políticas de seguridad y de salud en el trabajo, que buscan promover y prevenir. Estas políticas también tienen que ir de la mano con las políticas de la empresa, que básicamente es el compromiso de los líderes en promover la seguridad de los trabajadores. Y aquí vemos nuevamente la matriz que habíamos mencionado anteriormente, que es el I+C, puesto que el I+C nos va a dar un plan de acción. Si regresamos un poquito en la columna donde vemos medidas de control, lo característico de esta matriz I+C de COVID es que las medidas de eliminación y sustitución no aplican. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos eliminar el COVID, no podemos sustituirlo por otro virus, puesto que al ser declarada una pandemia, está en todo sitio y no podemos exactamente aislarlo. Por tal razón, tenemos que optar por controles de ingeniería, que si ustedes identifican, los controles de ingeniería en un nivel bajo no aplican. Y pasamos a controles administrativos, que vamos a hablar más adelante. Muy bien. Todo este análisis que se realiza hasta el punto de determinar qué medidas pueden atenuar, disminuir o mitigar el riesgo, forman parte de una gestión de vigilancia ocupacional. Esta vigilancia ocupacional también tiene que ser transmitida y compartida y debe ser de difusión pública, es decir, a todos los trabajadores de nuestra institución. Posteriormente, de esta gestión, entra a un proceso de fiscalización que también la vamos a tocar en los últimos puntos. La Ley General, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos habla de principios. Principio de prevención, el principio de responsabilidad, el principio de cooperación, el principio de información y capacitación, el principio de gestión integral, principio de atención integral de salud, principio de consulta, participación, la primacía de realidad y de protección. De estos principios, existen 4 que son principales para manejo COVID, que es principio de prevención, precisamente por lo que habíamos visto en la matriz I+C. Nuestras únicas medidas de control van a ir enfocadas en prevención. El principio de la información y capacitación es uno de los pilares también en el manejo de COVID. El principio de atención integral de salud, efectivamente porque no es una contaminación que se dé exclusivamente en el ambiente laboral, sino afecta tanto dentro como fuera del trabajo. Y el principio de protección, que va acorde a las políticas de las instituciones. Acá viene algo súper interesante, que no está relacionado a COVID, y me gustaría que todos lo podamos entender para que podamos proyectar nuestras metas de ejecución y de cumplimiento de nuestros planes. Si hablamos de cualquier enfermedad, todas las enfermedades tienen 3 niveles de prevención. La prevención primaria es una fase libre de enfermedad. En esta fase estamos hablando que podemos ejecutar medidas preventivas para la aparición de esta enfermedad, ya que actúan antes de que se manifieste. ¿Qué ejemplos podemos tener? Vacunas. En efecto, en prevención primaria, una vacuna para una enfermedad conocida va a entrar como una prevención primaria, pero en COVID no la podríamos manejar porque aún existen muchas propuestas que aún no han sido validadas en humanos que demuestran efectividad. Pasamos a la fase asintomática o prevención secundaria. Aquí básicamente se toman acciones preventivas, pero llevadas a cabo con fases presintomáticas de la enfermedad. Es decir, la enfermedad ya existe. En la prevención primaria, no. En esta segunda fase, lo único que se puede lograr es tratar de contener y evitar que se lleve a unas secuelas más severas e inclusive
que puedan dejar secuelas incapacitantes. ¿Qué ejemplos podríamos considerar aquí? Diagnóstico precoz de COVID, la cuarentena. La cuarentena realmente podría entrar como prevención secundaria o como prevención primaria. Tenemos además la prevención terciaria, donde ya es una fase asintomática. Repito, estas tres fases ocurren con todas las enfermedades. En esta prevención terciaria, las acciones que vamos a tomar frente a una persona enferma únicamente se limitan a la reducción de las complicaciones, a la rehabilitación y a la reintegración social. Es decir, aquí, ocupacionalmente hablando, estamos considerando a las enfermedades ocupacionales. Aquí entonces entrarían los lineamientos COVID. Estas preguntas las vamos a aclarar posteriormente. ¿Qué es el SARS-CoV-2 o llamado comúnmente COVID-19? Este es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a humanos y que fue reportado por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, Hubei, en China. Si pueden ver a la derecha, se los presento, es el COVID-19 en una imagen con un microscopio electrónico a través de un medio de congelamiento. Este virus se detecta en un primer caso el 6 de marzo en Perú, siendo declarado como pandemia por la OMS el 11 de marzo del 2020. En esa misma fecha, 11 de marzo, fue declarada en emergencia sanitaria al Estado peruano. El 15 de marzo, es decir, 4 días posteriores, es declarada la emergencia nacional. ¿Por qué la menciono? Porque como vamos a ver, y probablemente una de las dudas principales es, ¿hasta cuándo vamos a enfocar nuestro plan? Los planes de emergencia, los planes para tratamiento de COVID van a ser enfocados hasta el término de la emergencia sanitaria, que no es igual a hablar del estado de emergencia nacional. Es claro que el COVID es un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y de alta transmisibilidad. Y definitivamente para esta fase de reactivación, los centros laborales van a ser los principales lugares de exposición y probablemente contagio. Para esto se han establecido lineamientos de vigilancia de salud de los trabajadores. ¿Qué podemos ver aquí? Dentro de estos lineamientos tenemos tres principales referentes internacionales. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, o llamado en sus siglas OSHA 3992, habla sobre las guías sobre preparación de lugares de trabajo para el virus COVID-19. Valga mencionar que OSHA es el principal referente en el momento de la elaboración de los lineamientos del Perú. La resolución ministerial 239 es la primera que nos habla de lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID. Y además podemos extender nuestros conocimientos a la normativa ISO 45001. Nos habla de administración de emergencias, desastres y programas para la continuidad del negocio y continuidad de operaciones. Estas tres normativas pueden ser consultadas en cualquier momento, ya que son de libre lectura en los medios. Muy bien, a nivel nacional, la primera documentación legal que nos brinda alcance respecto a los lineamientos de control de esta enfermedad es la 239 del 2020. Esta, sin embargo, 9 días después, saca una resolución con algunas modificaciones y posteriormente la 283 con una nueva actualización. ¿Qué diferencia existe entre las diferentes resoluciones? La primera nos habla de una serie de factores de riesgo para COVID. Nótese que estos factores de riesgo no son los factores de riesgo que hablamos en temas de seguridad, sino son factores de riesgo intrínsecos, propios de cada persona. Entonces, hemos pasado desde la consideración de edad de mayor a 60 años hasta la norma vigente actualmente que considera una edad mayor a 65 años como riesgo de mortalidad de COVID.
Valga mencionar que todas estas normativas tienen la intención de disminuir los casos mortales porque, de acuerdo a los reportes internacionales, las personas que cursan con estos factores de riesgo son las personas que tienen mayor probabilidad de complicarse. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que estamos manejando? Hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, obesidad con un IMC mayor o igual a 40, estos como factores de riesgo inicialmente. Como médico ocupacional, también estamos en la obligación de indicarles de que el hecho de que se hayan reajustado estos factores no son 100% determinantes. Es decir, con las normativas que se han dado posteriormente, se fijaron que a través de una declaración jurada de asunción de responsabilidad, estos trabajadores podrían retornar a sus actividades laborales. Sin embargo, una persona, por ejemplo, con asma, puede estar, el asma, es un asma, sea leve, moderado o severo, es asma. Y este asma puede estar tranquilo en un momento y puede haber un desencadenante inmediato que pueda generar una crisis. Quiere decir que médicamente hablando, un asma no debería estar desarrollando actividades dentro de su plan. Lógicamente existen alteraciones en las que las enfermedades se desestabilizan y precisamente estas recomendaciones, estos factores de riesgo, estas limitaciones van enfocadas para que los trabajadores no retornen a sus actividades laborales normales y opten por trabajo remoto. Muy bien. Dentro de la 239 hablamos de lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Tenemos 7 principales lineamientos, los cuales los voy a mencionar y comentar, puesto que es bastante extenso. En el lineamiento 1 hablamos de limpieza y desinfección de centros de trabajo. La recomendación general es de que la limpieza y la desinfección se realicen de forma diaria y que puedan abarcar tanto ambientes, equipos de trabajo, instrumental en el caso de que amerite, mobiliarios y EPPs, ropa. En el lineamiento 2 hablamos de evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al trabajo. Aquí, además de lo que ya habíamos mencionado anteriormente respecto a los factores, tenemos una pirámide con 4 niveles de clasificación: bajo, medio, alto y muy alto. En el nivel de riesgo bajo, estamos hablando de un grupo poblacional, puestos de trabajo, en los que no tienen exposición a personas con COVID, incluso que no tienen contacto con personas frecuentemente durante su jornada laboral. En el riesgo medio estamos hablando de personas sanas, evidentemente, pero que tienen contacto con personas externas que se desconoce si es que portan o no portan una enfermedad como COVID. En este riesgo medio estaríamos hablando de recepcionistas, vigilantes, policías. En el riesgo alto ya estamos hablando de un nivel de contaminación con contacto. Personas que tienen o trabajan en instituciones donde hay pacientes con alta sospecha de COVID. Es decir, podríamos hablar de un médico que está desarrollando actividades en un hospital COVID, pero él está en otra área laboral. Y en el riesgo muy alto, hablamos de personas que trabajan en contacto directo con pacientes COVID diagnosticados y que este contacto es frecuente a menor de 1.5 metros. El tercer lineamiento nos habla de lavado y desinfección de manos obligatorio.
Para esto tenemos recomendaciones de INACAL, el cual nos va a dar hasta imágenes que tienen que ser publicadas en los puntos designados para lavado de manos. Sensibilización de la prevención del contagio en el trabajo. No solo se trata de los puntos anteriores, sino se trata de hacer llegar a las personas, comunicarles, informarles a través de todos los medios, boletines físicos, afiches o banners sobre la severidad y las consecuencias de la falta de prevención en los centros de trabajo. En el lineamiento 5 hablamos sobre medidas preventivas de aplicación colectiva, es decir, es un virus que se transmite de persona a persona. ¿Puede pasar de que estas infecciones se transmitan a través de superficies? Sí, pero la probabilidad es mucho menor que la que registrada respecto de persona a persona. Tenemos referentes internacionales como la OMS, OSHA y CDC. La OMS recomienda un distanciamiento de 1 metro. Sin embargo, OSHA y CDC recomiendan distanciamientos de 2 metros o 6 pies, que viene a ser 1.82 metros. En tal caso o para finalidad, de preferencia, consideremos un promedio de 2 metros para asegurar los límites de distanciamiento. En el lineamiento 6 hablamos de medidas de protección personal. ¿Por qué estamos repitiendo esto de medidas de prevención personal e insistiendo tanto con esta resolución? Como una parte de todos los planes y los protocolos, nos habla del tema logístico. ¿Cómo vamos a gestionar la cantidad de EPPs utilizados? Y aquí volvemos nuevamente a nuestra clasificación de riesgos. Una persona que tiene un nivel de exposición al virus bajo, dentro del anexo 3 de esta resolución, solo nos recomienda y nos exige el uso de barbijo quirúrgico o uso de barbijo comunitario. Cuando hablamos de niveles de exposición alto y muy alto, las medidas preventivas en EPP son mucho más extremas, como el uso del barbijo N95. Esta máscara N95, entonces, ¿a quién van dirigidas? A personal que tienen riesgo de exposición alto o muy alto. En el lineamiento 7 hablamos de vigilancia de salud de los trabajadores. Aquí ya es un poco más extenso porque estamos hablando de procedimientos de exposición, de procedimientos de prevención, de medidas que se deben tomar para estos. ¿Qué medidas podemos considerar? Todas las personas que ingresan a trabajar tienen que firmar la ficha sintomatológica, donde básicamente es bajo una declaración jurada, ellos están ratificando de que no están cursando con los síntomas relacionados a COVID. Dentro de esta vigilancia está las personas que ingresan a trabajar a un puesto de trabajo de riesgo medio, alto y muy alto, tienen que pasar pruebas rápidas, como un descarte o un screening para descarte de COVID. En la norma no especifica la periodicidad de estas pruebas, puesto que quedan a criterio médico. Es decir, si dentro de este proceso identificamos a un compañero que es sospechoso y sale una prueba positiva, además del llenado de la ficha epidemiológica, de la evaluación médica y de la identificación del cerco epidemiológico, también se va a ampliar esta gestión a las personas que dentro del trabajo estuvieron en contacto con él y a las personas que dentro de su domicilio estuvieron en contacto con él tomando las mismas medidas. Muy bien, habiendo resumido brevemente la normativa de la 239, hablamos de reactivación en construcción COVID-19. Este cuadro nos resume qué medidas debemos tomar, por dónde empezamos respecto a la reactivación de actividades. Primero, tenemos que conocer a qué fase pertenecemos. Si es que la plana laboral, si es que la actividad económica, la empresa pertenece a fase 1, tiene que identificar, tiene que ajustar sus lineamientos
a los procedimientos que indica cada ministerio al que pertenece. Una vez que lo tiene identificado, va a elaborar el plan de vigilancia acorde a la 239. Este plan de vigilancia engloba todas las acciones y lineamientos que se van a considerar para manejo y control hasta el fin de la emergencia sanitaria. Posterior a este, el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo va a realizar la revisión y validación con firma de acta de este plan. Y este plan va a ser elevado conjuntamente con el protocolo sectorial de su ministerio al que pertenece al ministerio. Cuando estos documentos se elevan al ministerio, van a recibir un correo de confirmación donde se está aprobando o validando este plan. Y en ese momento recién pueden cargar la información del plan al Ministerio de Salud. Cuando tengan el correo de confirmación del MINSA, que es bastante rápido, que es un aproximado de 24 horas, recién la empresa puede reiniciar sus actividades. Acá hay algo muy importante. La elaboración del plan no es solo un documento. El plan se está desarrollando con el cumplimiento de objetivos y debe ser sostenible durante el presente año, que es el tiempo aproximado en el que va a durar la emergencia sanitaria. Al ser sostenible, está bajo fiscalización de entidades sanitarias, su salud y SUNAFIL. Estas entidades, al recibir el plan, pueden realizar la fiscalización desde la primera semana de aceptado el proyecto. Muy bien. Entonces, partiendo desde cero. Mi empresa pertenece al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Está subdividido a dos niveles, sobre el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y el Viceministerio de Construcción y Saneamiento. Por un lado tenemos la Dirección Nacional de Vivienda, la Dirección Nacional de Urbanismo, la Dirección Nacional de Saneamiento y en lo que vamos a enfocar esta presentación, en la Dirección Nacional de Construcción. En la fase 1 ingresan dos tipos de actividades. Unas que son actividades prioritarias, que aparentemente o inicialmente nunca terminaron, nunca se suspendieron, pero tienen que regularizar sus actividades con el plan. Y además una serie de actividades que están contenidas dentro de estas: minería, hidrocarburos, servicios turísticos, restaurantes, comercio textil, comercio electrónico, pesca industrial, industria metálica, servicios de tecnología de información, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, agrícola, ganadera y los dos que nos interesan: industria de cemento y servicios conexos a construcción y proyectos de transporte y comunicaciones. Para las personas que tienen empresas o desarrollan actividades en empresas de construcción, van a notar que estos dos rubros finales que les he mencionado están directamente relacionados y en muchas veces no pueden realizar la reactivación de sus actividades porque estas dos empresas no les están aportando el servicio. Entonces, dentro de la fase 1 tenemos construcción. Dentro de este nivel estamos considerando el desarrollo de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, proyectos de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, proyectos del sector transporte y comunicaciones, obras de saneamiento, actividades de infraestructura agraria, proyectos inmobiliarios priorizados, productos agrarios, inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición, acceso de agua y alcantarillado en comisarías, hospitales y colegios, industrias y servicios conexos a la construcción. Si nos encontramos dentro de estas actividades, podemos hacer la gestión necesaria para reactivar la actividad de manera correcta. Entonces, ¿qué estructura debe mantener mi protocolo? Primero, evidentemente, tiene que tener un objetivo. El objetivo de este protocolo sanitario sectorial debe ir a la par con el plan de prevención de COVID. La finalidad, base legal,
Ámbito de aplicación, evidentemente, no es igual que se esté desarrollando una obra de construcción de un colegio, por ejemplo, que desarrollando una obra de construcción de carreteras. Después vamos a aclarar eso porque precisamente no pertenecen al mismo ministerio, pero entran dentro de la fase 1. Las disposiciones generales, las disposiciones específicas, que es donde más nos interesa. De las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio. Responsabilidades. Medidas preventivas en la fase de inicio y reinicio. Medidas preventivas en la fase de ejecución y fase de cierre a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio. Las responsabilidades del personal, desde gerencia general hasta el último obrero. Medidas de protección durante el trabajo a cargo de los actores del proceso edificatorio. Medidas de prevención del personal externo a la obra a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio. Medidas para la operación de maquinaria pesada a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio y por el personal. Medidas de prevención en la sala de ventas a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio y por el personal. Y las medidas de protección personal. Muy bien, entonces, ¿cómo empezamos? Una serie de medidas. Primero, tenemos que tener una reunión, o sea, virtual, que es la preferencia, asignando los roles a todo nivel. Segundo, actualización de la matriz de requisitos legales, es decir, incorporar dentro del sistema integrado de gestión los requisitos legales que son relacionados a COVID. La actualización del IPRC COVID que habíamos agregado inicialmente, mi recomendación es hacer otra matriz con las mismas actividades y los mismos puestos de trabajo enfocados en COVID. Implementar un protocolo de casos sospechosos o confirmados, todos acorde a la OES 39. Desarrollar un protocolo de desinfección para campamentos, comedores, sanitarios, almacenes, vehículos, y realizar el plan y protocolo, así como las evaluaciones constantes que verifiquen la severidad. Además de esto, uno de los lineamientos importante son las comunicaciones. Lo que nosotros firmemos en el plan, debemos ejecutarlo. De esta forma tenemos que hacer extensivo el plan que se va a desarrollar puede ser a través de carteles, de charlas virtuales, de piezas didácticas, medios electrónicos, protectores de pantalla que fomenten el trabajo remoto. Asimismo, dentro de estos podemos contener información respecto a mecanismos de transmisión, a los signos y síntomas de COVID, a la importancia del reporte de condiciones de salud, al protocolo y adecuado lavado de manos, la regla de distanciamiento en el trabajo y a protocolos de limpieza y desinfección de los EPPs al inicio y al fin del turno. Dentro de los protocolos adicionales, tenemos que implementar un plan de contingencia y este plan de contingencia tiene que incluir y difundir canales de comunicación para emergencia. Es decir, difundir se llama a entregar la información al trabajador física o virtual sobre canales de comunicación, que todos estén enterados de cuál es la primera línea a la cual acudir ante un evento o una emergencia. Mantener actualizados los datos del personal de atención de salud y establecer los protocolos de evacuación. Hasta ahí creo que podemos hacer una ronda de preguntas, Mardeli, para pasar a especificar esto y hacer una conclusión. Hola. Bueno, en lo que se nos va conectando Mardeli, vamos avanzando. Al ser el sector construcción amplio y contener muchas líneas, vamos a hacer un breve resumen de qué es la documentación o cuál es la documentación que ustedes deben presentar. Respecto a obras de saneamiento, tienen que presentar el plano de ubicación del proyecto, el plan de trabajo para personal, para subcontratistas y el cronograma de actividades, medidas de distanciamiento social, etc. El plan de vigilancia de prevención y control, que es obligatorio para todos los rubros y para todos los ministerios, y una declaración jurada de cumplimiento de requisitos.
¿Cuál es el procedimiento? Primero, presentación del plan de trabajo y el plan de vigilancia. Segundo, la aprobación en un máximo de 2 días hábiles dentro de su ministerio. El tercero, la presentación de solicitud a su ministerio. Cuarto, la aprobación en un plazo máximo de 5 días hábiles, vencido el plazo sin pronunciamiento, se considera aprobado o silencio administrativo positivo. En caso de observaciones, se tiene un plazo de 3 días hábiles para subsanarlas. En cuanto a proyectos inmobiliarios priorizados, es decir, que se encuentran en fase de excavación, estructura, acabados y viviendas en su ámbito rural, los requisitos son ubicación del proyecto, la licencia de habilitación urbana o de edificación, la póliza CAR vigente, el plan de reanudación, tanto de personal, subcontratistas, proveedores, el plan de vigilancia, prevención y control COVID y la declaración jurada. ¿Cuál es el procedimiento? Presentar una solicitud al ministerio, esperar la aprobación a 5 días. En caso de que pasados los 5 días no se apruebe, se considera silencio administrativo positivo. En caso de que se tengan observaciones, se tienen 3 días hábiles para poder subsanarlas y tienen que ser cargadas a través de un expediente con las fotografías. En cuanto a industria de cementos y servicios conexos a la construcción, pertenecen al Ministerio de Producción. Por tal razón, la gestión la van a realizar a través del Ministerio de Producción. Tiene que estar inscrita en SUNARP, contar con una licencia de funcionamiento, facturar ventas anuales a 50 UITs o más, o 17.916 mensual, tener un RUC activo y hábito. ¿Cuál es el procedimiento? Contar con el protocolo sanitario de operación ante COVID, presentar este plan al CICOI y posteriormente cargado al MINSA y se puede dar una aprobación directa, automática. Dentro de los proyectos del sector de transporte y comunicaciones se debe presentar ubicación del proyecto, el plan de reanudación desde los frentes de trabajo, personal, subcontratistas y otros, el plan de vigilancia, prevención y control y una declaración jurada de obligatoriedad de reportar incidencias, EPPs y distanciamiento social. Como habíamos conversado, todos los planes y todos los protocolos deben ser aprobados por el comité. Entonces, este comité también tiene obligaciones, todas las empresas deben tenerlo, todas las empresas mayores a 20 trabajadores. Las características son que es bipartito y paritario. Es decir, la mitad de los participantes del comité son representantes del empleador y la mitad de los empleados. El comité además asesora y vigila el cumplimiento del reglamento interno de trabajo, aprueba el plan anual de seguridad y salud personal, todo el plan de capacitaciones que también debe incluir COVID, participa en la elaboración, aprobación y puestas en práctica de las políticas, planes y programas, es decir, también forma parte de los controles, si es que son efectivos o no. Tiene que participar en la investigación de accidentes, incidentes o enfermedades ocasionales. Tiene que realizar inspecciones de la implementación de todos los planes y vigilar el cumplimiento de la normativa legal. En el marco COVID, como ya lo habíamos dicho, tiene que aprobar el plan de vigilancia, prevención y control, vigilar los lineamientos, participar activamente en la implementación del plan mencionado. Hasta ahí vamos a hacer una pausa, Mardeli, para la primera ronda de preguntas y después cerramos. Sí, doctora, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Carla Soto. Nos dice, con respecto a las subcontratistas, ¿estas deben presentar su propio plan o solo debe ceñir al plan de la empresa ejecutora? Perfecto. Es la mayoría de dudas que tienen las subcontratistas. Primero hay que determinar el número de trabajadores y los ingresos anuales. Si es que superan, y el rubro evidentemente. En general, todas las contratistas tienen que tener también su plan y su protocolo. Y para responder esa pregunta, tengo aquí una consulta elevada a SUNAFIL y básicamente esta situación va así. Es una persona que hace la misma pregunta. Su empresa
es una contratista, pero brinda servicios al sector minería, hidrocarburos, pesca y textiles. O sea, tiene una amplia gama. La respuesta de Sunafiles tiene que cumplir las disposiciones de la 239, o sea, el Plan de Vigilancia y Control de COVID, y además, sin perjuicio de dar cumplimiento a las disposiciones sectoriales pertinentes. ¿Qué significa esto? Que una empresa contratista que brinda servicios a una empresa que no se dedica a su rubro tiene que realizar un protocolo especial y diferente para cada cliente. En el ejemplo que estamos viendo ahora, esta contratista tiene que hacer un protocolo que se ajuste a los requerimientos del sector minería, otro que se debe ajustar a los requerimientos de hidrocarburos, otro a pesca y otro a textil. Y además tener su plan que incluya dentro de ellos los requerimientos de estos sectores. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta, Percy Alexis. ¿Puede una entidad con alguna directiva interna dar inicio o reinicio a algunas obras que ésta estime conveniente? Perdóname, ¿me repites la pregunta? Ok. ¿Puede una entidad con alguna directiva interna dar inicio o reinicio a algunas obras que ésta estime conveniente? No. Una empresa no puede iniciar ningún tipo de actividad si es que no se ha aprobado el protocolo por su ministerio, el protocolo sectorial, y no se ha aprobado su plan de prevención ante el Ministerio de Salud. Esto tiene muchas implicancias legales y económicas, y las multas pueden ir desde 2 UITs hasta 100 UITs. Ok, doctora, gracias. Siguiente pregunta, Juan José Alvarado. ¿Qué sucede si mi empresa me hace una prueba rápida y salgo positivo? En los días, otra rápida y sale negativo. A la semana, una molecular y sale negativo. Después, otra rápida positivo. ¿A qué le hacemos caso? Correcto. A ver, existe una sensibilidad y una especificidad respecto a las pruebas rápidas. Hemos visto actualmente en el mercado que hay pruebas rápidas que están dando falsos negativos, y se da precisamente a la variación de estas dos características. La prueba molecular es mucho más sensible para identificar COVID. Entonces, de acuerdo a los procedimientos, una persona que es positiva llena su ficha sintomatológica, se le realiza la prueba rápida, se hace la identificación de su cerco epidemiológico y esta persona pasa automáticamente a cuarentena con las recomendaciones del caso y signos de alarma a reportar. Por otro lado, la empresa tiene que cargar esta información en la nube de SICOVID. El seguimiento se realiza tanto como pruebas rápidas como diariamente de forma remota de su estado de salud. Entonces, si es que existe alguna duda de las pruebas rápidas, es definitivamente más confiable la prueba molecular. Y sobre esa prueba molecular trabajar a futuro. Ok, gracias, doctora. Arturo Vivanco, ¿es necesario que el reinicio de la obra pasen por la prueba rápida? Muy bien, lo que nos dice la normativa es que al inicio de la obra, o sea, estamos hablando de que la reactivación ha sido positiva, deben considerarse los puestos de riesgo medio, alto y muy alto de forma obligatoria para pasar prueba rápida. Las personas que pertenecen al grupo de riesgo bajo no pasan de manera obligatoria. Sin embargo, por política de la empresa, sí pueden optar por hacer un screening total. Ok, gracias. Karina Flores, ¿cuál es el procedimiento a seguir en caso algún trabajador u operario presente fiebre u otros síntomas, pero su prueba serológica resulte negativa? Bueno, eso más o menos ya lo hemos comentado, pero recordemos que el periodo de ventana puede extenderse hasta 14 días. Es decir, un periodo de ventana es en el que la prueba rápida no detecta rastros del virus en sangre o bueno, en suero, dependiendo de la metodología que se esté usando. Pero si es que un paciente, un trabajador presenta sintomatología, ese trabajador tiene que ser retirado a aislamiento hasta que se demuestre lo contrario.
todo paciente con sospecha es positivo hasta que no se demuestre lo contrario. Ok, gracias. Última pregunta de esta primera ronda. En la empresa que trabajo, Cristian nos dice, en la empresa que trabajo es un ET y somos 5 personas que trabajamos en oficina. ¿Se debería realizar el tamizaje? Bueno, ellos, si es que es netamente administrativo, pertenecen al grupo de riesgo bajo. Obligatoriamente no, pero lo que sí es que deben implementar, además de su plan, también su protocolo sectorial, y dentro de ello se debe consentir de que ante una sospecha por sintomatología o por un antecedente de exposición a positivo, tienen que pasar prueba rápida. Ok, muchas gracias, doctora. Puede continuar. Las siguientes preguntas serán resueltas al término de su exposición. Perfecto. Como conclusión, quiero mostrarles esto, que es un documento formal, es una FIL, donde finalmente dicen, bueno, ¿y para qué puedo hacer tanto plan y tanto protocolo si después nadie me va a fiscalizar? Como habíamos dicho hasta la última presentación, SUNAFIL es el ente evaluador y también sancionador. Entonces, el primer documento que nos va a solicitar es el documento de presentación del apoderado y o representante legal. Aquí valga mencionar, ¿quién hace la gestión de SICOVID? Ok, si es que la empresa tiene personal de salud, el plan puede ser elaborado por el personal o el profesional de salud, pero el responsable de cargar la información al SICOVID es el representante de la empresa. Esto debido a que se piden una serie de información que es exclusiva para los líderes. El segundo requerimiento que va a pedir SUNAFIL es el TR. Por ejemplo, en algunas de las consultas que me hacen, me dicen, yo en este momento he pasado a un proceso de retiro de mis trabajadores y actualmente solo cuento con 15 personas. O sea, no se encuentra en la obligación de tener enfermero, tampoco tiene la obligación de tener un ingeniero de seguridad. Y esta información, considerando lo de hoy, tiene que ser considerada para el desarrollo del plan. Y esto tiene que ir comparado al al T-registro. ¿Para qué? Para que pueda verificarse que esos trabajadores fueron considerados dentro de su plan de acción. Ahora, ¿qué pasa si es que han pasado 15 días que sí se aprobó el plan y de que hubo una contratación de 100 personas? En el T-registro también se carga la fecha de ingreso de los trabajadores, entonces ahí se puede comparar y evidentemente el ser el plan parte del sistema integrado de gestión va a requerir una actualización. Y cuando se contrate más gente, también se tiene que ampliar los lineamientos del plan. En el cuarto lugar, tenemos la relación de todos los trabajadores de sujeto inspeccionado que se encuentran laborando y todos sus datos. Y además, los trabajadores que han pasado a suspensión perfecta. Esto por el motivo que les dije. Además de esto, la resolución mediante que se aprueba la suspensión perfecta en caso aplique. En el séptimo ítem, el plan de vigilancia. O sea, miren, en el orden de importancia, en séptimo lugar está el plan de vigilancia, prevención y control de COVID. Evidentemente tiene que cumplir con la estructura y los lineamientos del DA 239. Tiene que presentar el documento que acredite la aprobación del procedimiento, instructivo, protocolo, documento, de acuerdo al ministerio al que pertenece, validando su información cargada. En el ítem 9, matriz y per se. Y en esta y per se, lo que habíamos conversado, tiene que considerarse las medidas y riesgo para COVID-19. En el punto 10, podemos acreditar la comunicación de los trabajadores acerca de la matriz. O sea, no es solo la elaboración de la matriz y per se, sino también tenemos que asegurar que se ha difundido esta información a todo nivel. No sé si podría... Ya, esta es la parte. Oh, ay. A ver si volvemos a pasar todo. Muy bien, acá también se tiene que acreditar la entrega de EPPs, es decir, toda entrega de documento de EPP o de cualquier otro instrumento para la protección del trabajador tiene que tener cargo. Además,
Cuando ya se presenten o se quieran levantar las observaciones, tiene que entregarse un anexo con fotografías y videos que acrediten el acondicionamiento, es decir, la implementación de todas las medidas que indique el plan de vigilancia, tanto registro de inspecciones, de capacitaciones, todos los procedimientos certificados y no certificados de desinfección, porque, por ejemplo, nosotros hacemos un protocolo en los que hacemos una programación de desinfección de obras, de comedores, por ejemplo, de forma quincenal, pero eso no exime de que la empresa haga una desinfección diaria. También tienen que considerarse todos los procedimientos instructivos y protocolos enfocados para casos positivos o sospechosos de COVID, y esta información que se reporta en la empresa tiene que estar de la mano con la información que está cargada en COVID. Y evidentemente la implementación de la unidad médica en caso de que lo amerite, dependiendo del número de trabajadores. Además, en un último ítem se deben acreditar todas las medidas adoptadas en inspección respecto a los estados de emergencia decretados. Es decir, los trabajadores que tienen factores de riesgo, se tiene que primar el trabajo remoto. En trabajo remoto también entran pacientes con discapacidad, pacientes con periodo de gestación o de cualquier otra enfermedad que esté causando inmunosupresión. Bueno, y acá ya hablamos de que toda esta información debe ser remitida a SONAFIL en un periodo de 7 días. Muy bien. Finalmente, decirles que estamos atravesando por una situación difícil y definitivamente la realidad, la normalidad ya no será normal y tendremos que acostumbrarnos e incorporar nuevas prácticas en nuestra vida diaria. Ahora, Mardeli, podemos pasar por las preguntas. Muchas gracias, doctora. Sí, continuamos con las últimas preguntas. La siguiente persona nos dice, en caso de que la cantidad de trabajadores sea menor de 5 para trabajos puntuales, ¿también es necesario presentar el plan? Sí. Si es que estos 5 trabajadores pertenecen a una empresa que tiene un RUC y que cumple con los requisitos que hemos hablado al final, sí tiene que presentar su plan y su protocolo sectorial. Muchas gracias. Suelen Loza nos dice, ¿puede un trabajador hacer la consulta en el ministerio si su empleador presentó o no dichos planes? ¿Cómo se hace esa búsqueda? Bueno, puede solicitarlo al mismo empleador porque tiene que generar la implementación. O sea, el trabajador verifica de que el empleador ha hecho la gestión del plan, del protocolo, y uno de los ítems a cumplir es de que este plan tenga difusión. Es decir, una vez que se apruebe el plan, el empleador tiene que comunicarlo a través de medio virtual prioritariamente a sus trabajadores. Gracias, doctora. Y como última pregunta, Daniel nos pregunta, si algún trabajador en obra da positivo al COVID, ¿se debe continuar la ejecución de obra y aislar al trabajador? A ver, el proceso de aislamiento va a depender de la investigación del cerco epidemiológico. Si es que es un trabajador que ha estado desarrollando sus actividades junto a una cuadrilla, digamos, de 8 personas, y esas actividades han mantenido el distanciamiento social, se hace un seguimiento de este espacio. Sin embargo, recordemos cuáles son las recomendaciones a nivel nacional e internacional. O sea, nosotros hemos tratado de apegarnos a la OMS, que dice 1 metro, pero otros organismos internacionales como OSHA y CDC nos hablan de 2 metros. La recomendación general es investigación del cerco epidemiológico. 1, 2, se hace prueba rápida a todos los trabajadores que han estado cerca. Y tercero, si es que alguno sale positivo o tiene síntomas, mándalos a aislamiento COVID. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta más. Nos dice Gerson. ¿Pueden dar el servicio de salud ocupacional, o sea, exámenes médicos, a entidades que están habilitadas en las fases 1 y 2? A ver, los exámenes médicos, de acuerdo a normativa, es bastante clara. Los exámenes médicos periódicos han quedado suspendidos y los preocupacionales
que tengan un examen médico en el último año también se encuentra suspendido. O sea, ¿cuál es la única forma en la que los trabajadores hayan podido realizarse examen médico? Es que esté realizando actividades de bajo riesgo, que no tengan un examen médico en un lapso de un año. Es la única razón por la que podrían ejecutarse. Muchas gracias, doctora. Bueno, le doy el pase para que pueda despedirse de nuestros 60 asistentes el día de hoy y luego continuar con las últimas indicaciones. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Pueden buscarme en redes sociales para cualquier otra consulta. Siempre abiertos a poder colaborar y aportar en algo a superar esta pandemia. Muchas gracias a todos.